El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Rosy, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estabas con tu juego? Estaba subiendo la invitación para el programa. ¿A la página? A las páginas, sí. Ya no me dio tiempo porque no tenía Bueno, internet, pero ya estamos con ustedes, amigos. Fechas muy, muy especiales estos últimos días. Ha habido grandes eventos, ¿no? Así es. O sea, grandes eventos, grandes conmemoraciones, sobre todo a partir de ahora del 8 de diciembre. Tuvimos con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Tuvimos también el inicio de el jubileo de la misericordia. Así es. A propósito del amor de Dios. Y bueno, de esta fiesta del dogma de la Iglesia acerca de la Inmaculada Concepción. Doctor, ¿qué es ser inmaculado? ¿Qué es ser inmaculado? ¿Por qué ella es inmaculada? Bueno, este es un tema muy, muy interesante porque en realidad siempre hemos tenido a la Virgen, o sea, como que lo primero que pensamos cuando hablamos de la Virgen es exactamente eso, es inmaculada. Uh-huh. Y generalmente lo asociamos a sin pecado, sin mancha, o sea, limpia, pura, en fin, palabras sobran, adjetivos, hay muchos, pero en pocas palabras sería decir sin pecado. Yo creo que el hecho de ser inmaculado va mucho más allá del atributo de ser sin pecado. Claro. ¿Sí? No sé si estés de acuerdo. En algún momento, bueno, reflexionándolo bien, sí. ¿Cuántas personas hay piadosas que dicen no robo, no mato, no le hago daño a nadie, yo no tengo pecado? Pero esto no los hace ser inmaculados, ¿verdad? Bueno, no. O sea, pues nos referimos al pecado original. También en cuanto al pecado original, pues el hecho de haber quedado sin la vida divina nos priva de esa inmaculadez, pero ella no solamente no tiene pecado, tiene algo más que la pone por encima de nosotros. Así es. ¿Qué es? Bueno, o sea, si entendemos lo que acabas de decir ahorita, o sea, que el pecado original le quitó al ser humano los dones que Dios le había dado, no por naturaleza, sino por don, como son los dones preternaturales y los dones sobrenaturales. Dentro de esos dones sobrenaturales está la vida divina, el injerto de la vida divina en la criatura y en la voluntad divina, o sea, para poder hacer crecer esa vida divina en el hombre, en el ser humano. Así que el pecado original, o sea, la desobediencia de nuestros primeros padres, como consecuencia así inmediata, es la pérdida de todos los dones, ¿no? Lo malo es que se pone el acento, se pone el punto en el hecho de la inmortalidad. O sea, con aquella frase de Dios, el día que comas del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Y generalmente lo primero que nos viene a la mente es eso, la muerte. Uh-huh. Y la muerte no solo física, sino la muerte espiritual, que esa es la principal, ¿no? Pero todo esto es son efectos de haber perdido los dones sobrenaturales.
Entonces, cuando hablamos de inmaculada, lo que estamos diciendo es, si fue exentada del pecado original, quiere decir que tiene todo lo que el hombre, el ser humano, recibió antes de la desobediencia. O sea, y aquí hay que entender lo siguiente, todas las almas, todas, son inmaculadas en el momento de su creación. En la mente de Dios, todos. No, en el momento de ser creada. Ajá. O sea, nos dice que la Iglesia que en el momento de que el hombre pone un cuerpo, o sea, en el momento de la concepción de un ser humano, en ese momento Dios está creando, sacando un alma para aquel ser humano. En ese momento, esa alma, no importa de quién sea, es inmaculada. Claro, de Dios no puede salir nada manchado. Que esté manchado, entonces Así es. tiene que ser inmaculada. Así es. O sea que todos hemos nacido inmaculados. O sea, nacido, perdón por la expresión, no. Nuestra alma ha sido inmaculada en el momento de su creación. Posteriormente ya adquiere la culpa, adquiere la herencia del pecado, y entonces se pierde esa inmaculadez, o sea, ya se mancha con la culpa original. Y María, o sea, es inmaculada desde el primer instante de la creación de su alma, sí, por eso, porque fue creada en inmaculada, igual que nosotros. A ella se le aplica algo que es muy especial. Por medio de los méritos de su futuro hijo, ella tiene que ser redimida. O sea, es familia humana, por lo tanto ella requiere ser redimida. Y se le aplican todos los méritos de su hijo por anticipado. En el mismo momento de la creación de su alma se le da otra, ¿cómo diríamos? Prerrogativa muy especial, que se le va a aplicar su prueba, la prueba que todos nosotros tenemos que pasar a través de nuestra vida. A ella se le va a aplicar en el momento de la creación de su alma, o sea, en la eternidad, no en el tiempo. Ajá. Y en la eternidad, o sea, nos dice la Virgen en el libro de la Reina del Cielo, nos dice que Dios le presenta todo lo que Él había hecho para crear al hombre. El cómo lo había creado, el qué le había dado y cuál era el destino del hombre con todos esos dones. En el momento le presenta el momento de la desobediencia, lo que ocasiona la desobediencia, y le presenta todos los efectos de la voluntad humana obrante sin la unión de la voluntad divina. Luego le presenta también qué es lo que Dios tiene que hacer para restituir al hombre, o sea, la redención. Y posteriormente a todo esto, entonces le pregunta, ¿qué voluntad quieres? Entonces la Virgen dice que ella tuvo horror al ver los efectos de la voluntad humana y deja atado su voluntad a los pies del Altísimo y no quiere volver a tener nada que ver con esto. En ese momento, como esta prueba está siendo en la eternidad, ese es el punto clave, esa prueba se extiende a toda la vida de María. O sea, María, podríamos decir que vive cada instante de su vida y en la eternidad, en el eterno presente de Dios, decide decir sí a Dios en cada momento de su vida. Y por eso se le aplica como pasada la prueba en toda su vida y se le concede la inmaculadez, pero ya definitiva. ¿Sí? Entonces, dentro del dogma de la Inmaculada Concepción entran dos aspectos, que es el aspecto de Dios creando el alma de María inmaculada, dándole la oportunidad de ser redimida antes de tiempo, antes de que con los méritos anticipados de su Hijo,
y dándole la posibilidad de pasar su prueba de toda la vida en la eternidad. Y esa prueba, cuando María dice sí, es cuando se le confirma la inmaculadez para el resto. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué quiere decir inmaculada? Perdón por esta garraspera, pero ¿qué quiere decir inmaculada? Bueno, quiere decir exactamente eso, llena de vida divina, llena de voluntad divina, llena de todos los atributos que Dios le había dado al primer hombre, Adán, y que es total y absolutamente la única persona en el mundo, o sea, que es exclusivamente humana, porque estaría Jesús, ¿no? Pero que en tener todo lo que Dios había pensado para el ser humano. Así es como yo interpretaría qué quiere decir inmaculada. Inmaculadez. Bien, entonces sí nos queda claro que ser inmaculado no solamente es tener ausencia de pecado, No. sino, tratando de resumir un poco lo que ha dicho, para ver si nos quedó claro, inmaculado quiere decir conservar aquellos dones naturales, preternaturales y sobrenaturales con los que Dios nos dotó Uh-huh. al crearnos. Así es. A todos nos hace inmaculados. El hombre con el pecado original pierde los dones preternaturales y los sobrenaturales. María, al pasar su prueba y confirmarse en ella la vida divina, no los pierde. No. Sería bueno mencionar, por si alguien no lo sabe, los dones preternaturales son aquellos que nos ayudan a... Es como... Son los dones... Nos enriquecen en cuanto... Por eso son dones que le corresponderían a una naturaleza superior, que sería la angélica. Bueno, no superior, sino otra naturaleza que no es la humana, y es la angélica. Entonces sería la inmortalidad, la sabiduría infusa, la tendencia al pecado, a la concupiscencia. La tendencia, como don. No, o sea, la no tendencia, sí. Perdón. Así es. Hace frío aquí. O sea, así es, esos son como parte de los dones, ¿no? Liberación de la concupiscencia, liberación de la tendencia al pecado. Uh-huh, que podríamos decir que sería como la misma. Que tiene ella también una inmortalidad del cuerpo. Inmortalidad del cuerpo. Y ciencia infusa, son los dones preternaturales. Que la ciencia infusa, pero la ciencia infusa incluye varias cosas. O sea, incluye el conocimiento de Dios, el penetrar, ¿sí? Ajá. Adán, nos dice Jesús en los escritos de Luisa, que Adán conocía todo lo relativo a la divina voluntad, todos los conocimientos de la divina voluntad. O sea, prácticamente serían los conocimientos de Dios mismo. La ciencia infusa entonces no estaría dentro de un don sobrenatural, no preternatural, sino un don sobrenatural. Sobrenatural. Porque los dones sobrenaturales ya es la vida y la voluntad divina. Así es. Esos serían como los dos específicos, que en ellos incluye todo. Claro. ¿Sí? Pero entonces es el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas naturales, o sea, en su relación con Dios, y el conocimiento de las cosas naturales en su relación con el hombre. Así es. O sea, ¿para qué me sirve a mí un árbol? En el sentido ya útil para mi humanidad. Pero también de qué le sirve a Dios ese árbol para transmitirme a mí su amor, o sea, ¿sí? Lo que Él quiere darme a mí. Entonces el hombre debería tener ese conocimiento doble, sí, de la naturaleza y el conocimiento de las cosas de Dios. Que lo perdió a causa del pecado original. Okay. María lo sostiene porque permanece fiel, o bueno, con vida divina, con voluntad divina,
ata su voluntad humana, que es lo que a nosotros, a diferencia de ella, nos trajo todas las consecuencias de pecado. Así es. Bien, entonces surge otra pregunta. Antes de esa otra pregunta, yo quisiera aclarar todavía un poquito más. A la Virgen, o sea, la gracia o el regalo que se le hace, el don que se le hace, es de poderle aplicar la prueba antes de tiempo, o sea, antes de que ella esté en el mundo, ¿no? Esto es importante. Bueno, en virtud a en eso virtud fue lo que... a que era la escogida, vamos a decirlo de esta manera, para ser la madre del futuro Redentor, ¿no? Entonces, gracias a eso es por lo que se le aplica todo esto. Y Jesús nos dice que el alma de María fue creada dentro de los mares inmensos de Dios. El mar de amor, el mar de potencia y el mar de sabiduría de Dios, o sea, el mar del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo, y que eso la mantuvo defendida de la contaminación. El mar de la potencia del Padre, el mar de la sabiduría del Hijo y el mar del amor del Espíritu Santo. Así es. Bien. Entonces, esto es un don totalmente específico para ella, ¿no? Por su misión. Por su misión. Pero yo sí quisiera aquí redundar en lo siguiente. Todo lo que la Virgen es y todo lo que la Virgen logra en su vida, o sea, el ser la madre del Redentor, el dar inicio a la redención de la humanidad y todo esto, o sea, no es nada más por la Inmaculadez. Porque la Inmaculadez no es un don específico para María. Para María, no. Porque era un don para todos, universal para todos. Y entonces, bueno, hay otros dones, hay otras gracias que se le dan, que es lo que la vuelve capaz de poder ser la madre del Redentor. Pero ahora sí. Esto fue por su elección a renunciar a su voluntad humana y no tener para esta voluntad humana ni un acto, ni uno solo, dándole entrada libre a la voluntad divina en ella. Eso fue lo que le ganó todas las demás prerrogativas. Todo lo demás, y dentro de todo lo demás entran los dones que le dieron para hacerla capaz de ser la madre del Verbo. Que entre ellos está la fecundidad divina. O sea, si Dios no le comunica su fecundidad, nunca hubiera podido ser la madre del Verbo. La fecundidad divina en María fue la que la hizo poder sostener a todo un Dios en una criatura finita, ¿no? Así es. Bien. Ahora sí tu pregunta. Es que ahora brotan más. Ahora brotan más. Más preguntas, más dudas, pero bueno, con respecto a la Inmaculadez de María, creo que pues nos ha quedado claro, pero si ya nos quedó claro entonces que no tener pecado no es lo mismo que Inmaculadez. Contemplando un poco a la Virgen María, podemos ver que Dios se puede dar todo en ella, puesto que tiene su vida puesta en ella, su vida, la divina voluntad, se dona en ella toda. Y este acto de donarse es lo que había definido el mismo Jesús, el mismo Dios, como amor. Es el acto de darse, no el sentimiento, y aquí ya lo habíamos platicado también. Si nosotros no somos inmaculados, y al contrario, vivimos en una lucha contra el pecado, y pecadores nos concibieron a cada uno de nosotros nuestras madres, Dios puede darse así en algo que no es inmaculado. Podríamos entonces decir que Dios puede, bueno, de hecho nos ama, pero puede expresar en nosotros ese amor. ¿Sabe por qué? Reflexionando un poco de los temas que habíamos dicho antes. La creación es un arrebato de amor de Dios y está puesto en toda la creación
para amarnos y darse a amar, nos espera en la creación, de hecho, para obtener la correspondencia de amor. En la redención, otro arrebato de amor. Y nos espera, uno de los sitios donde podemos tener esos encuentros de amores con Dios es la humanidad de Jesús. En la santificación, un tercer arrebato de amor. Y todo lo que nos circunda y somos es amor de Dios. Nuestro cuerpo en sus funciones nos va hablando del amor de Dios. Pero vemos a un hombre, observamos a la humanidad, un hombre insatisfecho, infeliz, que no se siente amado, incluso equivocadamente buscando ese vacío de amor que tiene en otras cosas, en lo material, en la fama, en lo que sea, en mucho menos en lo que es de Dios. Siento y me gustaría que aclaráramos esto un poco, que es este pecado y esta falta de inmaculadez con la que fuimos previstos después del pecado original, lo que no nos deja experimentar el amor de Dios. Estamos nosotros cerrados a este amor de Dios y le impedimos a Él que nos ame, porque, dígame, la pregunta es esta: ¿puede Dios darse o amar en lo que no es inmaculado? En lo que tiene pecado, en lo que está manchado. Uh-huh. O sea, híjole, aquí vamos a tratarlo con pinzas. Sí, esta pregunta. Pero hay que ser claros, ¿no? Y hablar con verdad para, o sea, no por no espantar, no por nada nos quedemos cortos. Yo pienso que lo primero es el volver a tener la conciencia clara de que para Dios amar es darse. Sí. No es nada más el sentimiento, sino es un darse totalmente, ¿sí? Dios es el ser purísimo, el ser simplísimo, el ser perfecto, y por lo tanto es un ser que no tiene capacidad, no capacidad, sino no tiene la posibilidad de fragmentarse. Ni caer en imperfección. No, exacto. Y una de las imperfecciones sería estar haciendo actos continuados. Por eso Dios es un solo acto, ¿sí? Y en ese acto se encierra todo, y en ese acto encierra lo que es Él mismo, y cada vez que ese acto se mueva, se tiene que mover todo Dios. Entonces, cuando Dios dice que nos quiere amar, lo que nos está diciendo es: me quiero dar totalmente a ti, ¿sí? El problema es que Él creó al hombre con un recipiente capaz de contenerlo. O sea, un recipiente capaz de contenerlo, que es las tres potencias del alma, que son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Así es. Nada más que la voluntad es libre. Entonces, a ver si se entiende lo siguiente. Dios crea una voluntad capaz de poder decirle a Dios no. Eso es poder. ¿Sí? O sea, si Dios hubiera creado una voluntad totalmente incapaz de oponerse, hubiéramos sido esclavos. Y no hubiera tenido caso en darnos una voluntad. Así es. ¿Sí? O sea, Él lo que quería es que libremente aceptáramos el don que Él nos estaba dando, para que, siendo libre mi opción, mi decisión, yo me pudiera hacer poseedor de eso que me estaba dando, o sea, de su vida y de su voluntad. Entonces Dios crea mi voluntad apta para poder decirle no. En el momento que mi voluntad dijo no, en ese momento se cerró la posibilidad de que la vida divina pudiera
en establecerse, en entrar en el hombre. Ya no había un lugar, ya no había. Ese recipiente quedó cerrado, quedó lleno de voluntad humana y por lo tanto Dios ya no podía darse. La naturaleza de Dios es el amor. Entonces Dios, por ser amor, su naturaleza es amar continuamente. Ujú. En el momento que el hombre le cierra la puerta, en ese momento Dios, voy a decirlo de esta manera para entendernos, se ve en terribles problemas, porque ya no puede dar salida a lo que Él es. ¿Sí? Él es amor, Él necesita darse. Necesita amarnos, quiere pero amarnos. Hay un obstáculo que Él mismo creó, ¿sí? Y no puede sojuzgar aquello. Entonces ya no tiene entrada. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y Dios cómo le hace para seguir amando? Dice Efectivamente Jesús, tiene que seguir amando porque si no es el amor, naturaleza. es su naturaleza y de alguna otra manera de no amar Languidece y muere. Eso es lo que no Jesús se lo puede dice. permitir. Entonces Tiene que seguir hacer amando. una estrategia para Así poderse es. dar a pesar de nuestra cerrazón en la voluntad para que ya no se dé. Así es. Y tiene ¿Qué dos recursos. Ajá. El primer recurso es la Virgen. O sea, en la Virgen desde toda la eternidad, o sea, estamos hablando de un Dios que vive en la eternidad. Para un Dios al que no hay tiempo, sino todo es un eterno presente. Entonces Dios lo tiene todo en el mismo instante, y en ese momento en María, por ser la Inmaculada, en ella puede desbordar todo su amor para toda la humanidad. Y entonces esconde su amor para nosotros pecadores, que ya no podía amarnos, lo esconde en María, para que ahora nosotros podamos acudir a María para encontrar el amor oculto de Dios. Y esto es una enorme, ¿cómo diríamos?, prerrogativa de María, Sí. porque nosotros podemos acudir a nuestra Madre para encontrar el amor de Dios para nosotros. De aquí su papel de mediadora de todas las gracias. Bueno, parte de ahí, o sea, Digo porque habíamos también dicho que todos los atributos de Dios se mueven en el recipiente del amor. ujú, Si no nos lo puede dar directamente porque no tiene el canal, que es la voluntad divina aceptada en nosotros, lo hace por medio de ella. Entonces pone todos sus atributos. todo lo pone en ella, y ahora ella sí lo puede. es como mediadora. Así es, lo puede ir repartiendo. Y el segundo recurso es Jesús, o sea, la humanidad, La su humanidad. propia humanidad de Él, Ujú. que es Jesús. En Él deposita todo el amor también de Él hacia las criaturas y nos deposita en Jesús. Y entonces en Jesús encontramos el amor de Dios y Jesús nos lo reparte incluso en forma, Él me lo puede dar en forma fragmentada. Ujú. Lo que no puede la divinidad como tal, porque es uno solo, pero ese uno solo se desborda en la humanidad de Jesús, y ahora de la humanidad de Jesús lo desborda, pero lo desborda, ella sí lo puede fragmentar, Sí. ¿sí? Ella me puede dar amor, o sea, al pecador no se va a dar completo, pero me va a dar las gracias, la gracia. Me va a ser capaz de recibir la bondad divina, la misericordia divina, en fin, todos los atributos de Dios ahora a través de Jesús los podemos recibir. No sé si se Sí. capte cuál es la idea,
Pero nos dice Jesús que en el momento que el hombre pecó, entonces él se vio, la divinidad se vio impedida para poder seguir amando a aquel hombre que ya no era inmaculado. Y el hecho de no ser inmaculado, o sea, perdió la posibilidad de recibir la vida divina, porque el recipiente ya estaba ocupado. Uh-huh. Por eso es que es muy curioso, o sea, si analizamos, vamos a meternos nada más al Evangelio y al mensaje de Jesús en Luisa. Si analizamos el Evangelio y los escritos de Luisa, o sea, el punto principal para poder llegar hasta el fondo del amor divino es el desapego. Uh-huh. Vaciarnos. El vaciarnos. Claro, porque en la medida que yo me vaya vaciando de lo mío, es en la medida en que le estoy permitiendo a Jesús darme de lo suyo. Y en algún día, cuando yo llegara al punto de la nada, como nos invita en Luisa, uh-huh, en ese punto es cuando Jesús puede venir totalmente en mí, no solo a morar, sino a obrar, a actuar a través de mí. Sí, me surge otra duda, nada más que no sé si sea el momento de hacerlo, pero voy a preguntar ahorita. Estoy entendiendo que Dios había puesto como depósito de su divina voluntad las tres potencias del alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad, uh-huh, para contenerlo. La voluntad humana, con todo el poder de poder decir sí o decir no. Desafortunadamente dijo no, uh-huh, y se cerró esa posibilidad de que la voluntad divina viniera a depositarse sobre la humana y permanecer con vida divina para todos nosotros. Dios se hace dos estrategias, la Virgen María y Jesús, la humanidad de Jesús. En la humanidad de Jesús, también con potencias del alma, uh-huh, en donde ahí sí, ahí está depositada la voluntad divina. Entonces, si la voluntad divina ahora ya tiene una humanidad, nosotros no pudiéramos recibir directamente este don de la divina voluntad, esta vida divina, si no es ahora solamente y únicamente por la humanidad de Jesús, adhiriéndonos a Jesús. Uh-huh. Esto hubiera sido posible antes, o sea, hubiera tenido que ser así si el hombre no hubiera pecado. Bueno, es que esa era exactamente la idea al crear al hombre. O sea, la voluntad divina tiene que, a ver, vamos a empezar, porque si no nos vamos a perder. Uh-huh. Jesús nos dice que toda voluntad humana o divina requiere de una vida, él dice vida, uh-huh, a través de la cual pueda manifestar sus acciones. Entonces la voluntad divina sería palabra, pero requiere de una boca para expresarla. Estamos hablando del mundo material, uh-huh, ¿de acuerdo? O sea, entonces la voluntad divina es luz, pero la luz, si no hay un ojo que la reciba, la luz es intrascendente. Uh-huh. Entonces ahora necesita de un ojo para hacer completo aquel bien. La voluntad divina es paso, pero necesita de un pie para poderse trasladar. En fin, así de todo lo demás. Por lo tanto, esa voluntad divina requiere de una vida, de una humanidad a través de la cual se pueda desarrollar. Y esa humanidad es la humanidad del Verbo Eterno. Que ese es otro de los, yo diría, problemas que tenemos, que es que pensamos que Jesús, que el Verbo Eterno se encarna, que toma carne, igual que la nuestra, que toma carne gracias, bueno, o no gracias, sino debido
al pecado original. No. Bueno, la humanidad de Jesús es la primera humanidad creada en la mente de Dios, porque era la única capaz de poder recibir a esta voluntad divina en plenitud y servirle a esa voluntad divina para desarrollar todas sus acciones en el mundo material. Y eso nos lo dice San Pablo. Sí. Así que no hay problema. Él es el primogénito de toda la creación. Primogénito de toda la creación. El primero de todos nosotros. Entonces, ya la divina voluntad ya tiene su vida, que es la humanidad de Jesús. Y luego Jesús nos dice que toda humanidad requiere de una voluntad que la mueva. O sea que la humanidad de Jesús requiere de la divina voluntad para ser movida, porque es unidad. Por lo tanto, en Jesús es donde está la plenitud de la divina voluntad y no podría estar en otro lado. Ahora, para que la divina voluntad pueda estar en una persona, que ese es el don que nos están ofreciendo en la actualidad, ese don debe ser a través de la humanidad de Jesús. Necesita entrar Jesús en nosotros y Jesús convertirse como en el alma de mi alma, o tomar las funciones de mi alma. Ser el motor de mi alma. Exacto. Para que a través de esa humanidad de Jesús, la divina voluntad puede obrar, puede hacer sus actos a través de mí. Por eso es que en el Evangelio, o sea, en la última cena, Jesús lo deja muy preciso. Yo en ellos. Tú, Padre, o sea, en mí, para que ahora ellos sean uno, como tú y yo somos uno, y sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, pero es forzosamente requerida la humanidad de Jesús para que pueda obrar la divina voluntad a través de nosotros. Entonces no sé si con esto quede la respuesta adecuada. Sí, gracias. Entonces, para poder adquirir la vida divina es necesario adherirnos a Jesús, ser uno con Él. El papel que ocupa aquí la Virgen María en cuanto a la estrategia de Dios también para poder darse a nosotros, ¿cuál es? Si tenemos a la humanidad de Jesús para recibir el amor de Dios, el papel de ella para poder recibir el amor de Dios. Bueno, creo que es muy lógico y muy sencillo. Nosotros recibimos a Jesús a través de María. O sea, ella con esta misma voluntad divina que contiene ella en sí misma, ella genera, o no genera, sino tiene la capacidad de poner a Jesús no solo fuera de ella, o sea, como hijo, sino que lo genera en cada uno de nosotros, de la familia humana. Entonces María es la que nos da a Jesús, a cada uno de nosotros. María es la depositaria de todos los bienes de la redención. Y dentro de los bienes de la redención están los sacramentos, y los sacramentos son lo que me puede llevar a tener la vida divina de Jesús en mí, a través de la Eucaristía, a través de la confesión. ¿Sí? O sea, todo eso sale de María porque Dios lo depositó en ella para que ella se convierta en la dadora de todo. A esto quería yo llegar, a este punto. María es la depositaria de todas las gracias para poder darnos la vida divina. Nos la da Jesús, pero incluso el mismo Jesús fue depositado en ella para ser entregado a toda la humanidad y poderlo tener en cada uno de nosotros. No sería esto posible y no tendríamos todavía acceso a la vida divina si María no hubiera dicho un sí. Así es.
Entonces, finalmente, se lo debemos todo a ella, incluso la humanidad de Jesús. Así es. O sea, todo parte de un sí, de un fiat, ¿sí? De un fiat, o sea, de un hágase que fue dicho junto y unido al fiat de Dios. O sea, cuando Dios dice, de acuerdo, llegó el tiempo de la redención, llegó el tiempo en que mi verbo se encarne, en ese momento Él busca la cooperación de la criatura. Lo que no buscó en la creación es Dios solo actuando. Ahora busca la cooperación de una criatura que es María, para que junto con Él María diga sí, diga fiat. Y entonces el fiat de María, un fiat humano, se une al fiat divino y se forma uno solo, y eso es el prodigio que hace posible la encarnación del Verbo. Bien, Sí. Entonces, gracias a María y gracias a Dios por María. Así es. Tenemos que agradecerle. Viendo entonces lo que es ella, inmaculada, sin pecado, con todas las prerrogativas con las que Dios nos pensó y nos creó. ¿Qué hubiera sido del hombre si no hubiera pecado? ¿Qué es exactamente el pecado original? Es el no a Dios, es el decir, no quiero nada contigo, actúo por mi propia cuenta, y sacarlo de uno. Entonces, el pecado viene siendo una vida sin divina voluntad, hablando del pecado original. Así es. ¿Sí? O sea, cualquier acto en que no vaya incluida la acción de la divina voluntad, la podríamos considerar pecado. En el libro 5, me parece que es, no recuerdo si la lectura 23 o 28, pero la fecha es 18 de octubre de 1903, libro 5. Jesús Párrafo 3, línea 4. El primer párrafo, no es el párrafo. De hecho, esa lectura más tiene 2 párrafos. Pero el primer párrafo le dice Jesús a Luisa, ¿sabes tú qué es el pecado? ¿De dónde parte? Le dice, es un acto, el pecado es un acto de voluntad humana opuesto a la voluntad divina. Podemos deducir entonces que toda acción, buena o mala, aún los actos santos hechos sin la divina voluntad, son pecado. Creo que aquí terminamos el programa. No. Es una pregunta muy, muy interesante y muy lógica, ¿no? Vamos a responderlo con las palabras de Jesús. O sea, las palabras de Jesús. Jesús nos dice que la voluntad humana, el querer humano, o sea, el acto humano, es incapaz de hacer el bien. Esto hay que entenderlo, porque si no nos vamos a perder. Hace un momento mencionábamos que la voluntad humana es el yo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del yo, ese yo tan nombrado en psicología y en todo este tipo de... no es más que la voluntad humana que está dotada con todas las capacidades necesarias para poder decirle no a Dios y llevar una vida independiente de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el querer humano, o sea, el acto humano, forzosamente nace de una voluntad humana que está obrando sin la unión con Dios. Y esto de sin la unión con Dios, que se entienda que es Dios como motor del acto. Porque me pueden decir, no, es que yo todo lo hago por Dios. Sí, pero desde la voluntad humana. Y entonces resulta un acto humano.
Entonces, tomado así, cualquier acto humano que sale de una voluntad humana sería un acto que está en contra de la voluntad de Dios. Bueno. Pero Dios nos va dando modo de hacer meritorio el acto humano. Y eso es a través del cumplimiento de la ley, a través del sufrimiento, a través de la gracia santificante. O sea, Él nos va dando lo necesario para que a mi acto humano yo le ponga, yo lo ingerte con partes divinas, vamos a decirlo de esta manera, y entonces darle valor. Uh-huh. Por eso es que yo no puedo decir que los actos de San Francisco de Asís son pecado. No. O sea, ¿no? ¿Sí? Están valorizados por la gracia santificante. Esto es lo que Dios pensó para todos nosotros. Pero de todas maneras, el querer humano, o sea, ontológicamente en sí mismo, es total y absolutamente contrario a la voluntad de Dios. Al plan inicial. Porque Dios quería que todo el acto humano fuera nada más el decirle sí y el darle cabida a la voluntad divina para que fuera la voluntad divina la que hiciera el acto. Así que podemos decir que sí, el querer humano es incapaz de hacer un bien. ¿Por qué? Porque así fue creado. Esto que quede muy claro. Sí. Dios nos dio la voluntad humana capaz de hacer un acto sin la unión de Él. Si eso no lo entiendo, entonces me voy a perder y voy a tomar como una casi una herejía lo que estamos diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a miles de años de actividad humana, miles de años de actos humanos y actos humanos que han producido grandes santos, grandes santidades, en que Dios se ha complacido totalmente en ellas y nos van a decir, no estás mal. No, o sea, esto es otro punto que también necesitamos entender. Toda santidad, no importa cuál, parte de la voluntad divina, parte de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿qué tan santo fue, no sé, X, ¿sí? San Cucufate? Bueno, ¿qué tan santo es? Es que tanto tomó de lo que la divina voluntad le ofrecía y le dio a conocer, porque eso también, si yo no conozco, no puedo hacer algo que no conozco. Entonces, ¿qué tanto le comunicaron y qué tanto tomó de eso? Es qué tan santo fue. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, todas las santidades humanas han salido de la divina voluntad. Tienen su origen en la divina voluntad. El punto es hasta dónde Dios le había comunicado a la criatura de qué hacía esa voluntad divina. Recuerda aquellas palabras de Jesús que dice que los profetas y los patriarcas y los profetas hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Hubieran querido oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Por lo tanto, a ellos no se les puede achacar culpa por no haber practicado lo que se les dijo a estos. Uh-huh. ¿Sí? Ellos basaron su santidad en lo que Dios les comunicó y hasta ahí estuvo bien. No podían llegar más allá. A estos, del Jesús para acá, nos han tasado bajo determinados conceptos, bajo determinadas normas, leyes, el Evangelio en pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si se entienda. ¿Qué tanto mal hago yo al hacer un acto? Es que tanto conocía yo que ese acto puede ser bueno o puede ser malo. Así es. Tendrían disculpa entonces todos aquellos que no conocieron el libro del cielo,
Pero ahora Claro. los que estamos conociendo lo que es el reino de la divina voluntad, puesto que Dios nos lo está dando, tenemos la responsabilidad de corresponder a la medida de la gracia que se nos está dando. Y entonces, para los que lo conocemos, sí tendríamos ya como un deber el empezar a tener a la divina voluntad actuando en nosotros, puesto que lo conocemos. Así es, o sea, deberíamos de esforzarnos por vivir dentro de este ambiente de la divina voluntad, ¿no? Llegar a vivirla en plenitud, Dios quiera que se nos concediera, pero es paulatino, o sea, es un caminar poco a poco. La santidad Dios nunca la lleva a grandes pasos, sino es poco a poco, y nos va comunicando sus verdades, pero también poco a poco. Entonces, en la medida que yo voy recibiendo, en la medida que yo voy, primero, conociendo, segundo, haciéndolo vida, porque no se trata de conocer, ¿sí? No se trata de conocer, no se trata de... El mismo Evangelio nos lo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién dice Señor, Señor? Todo aquel que ha leído la Biblia y se jacta de la Biblia y se jacta de conocerla, y la conocen de arriba para abajo, de abajo para arriba, en fin, la saben, pero no la practican, perdón, pero eso no les sirve de nada. Claro, también hay gnósticos, teólogos que conocen de Dios, conocen la Biblia, pero no creen en Dios, o sea, no. Así es. Entonces, no es nada más el conocimiento es el inicio. Ahora, esas verdades que hemos conocido, ¿qué tanto las llevamos a la práctica? Que tanto ¿Sí? se hacen vida. Así es. Entonces, para Dios lo que cuenta es la vida, es qué tanto hemos estado practicando esto. Yo puedo hablar mucho de, no sé, de misericordia ahora que está tan de moda, pero no ser misericordioso. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir no ser misericordioso? Simplemente no perdonar. Perdonar, pero no olvidar. Perdonar, pero no olvidar. Ese rencor, esa sensación que tenemos en nuestro interior cada vez que algo o alguien nos hace algo. Eso no es misericordia. Podemos hablar de misericordia, pero no practicarla. Por lo tanto, el hablar de misericordia no me sirve de nada, me sirve de culpa. Ajá, saber. Porque me van a decir, no, un momento, tú sí sabías, pero no la practicaste. Tú sí sabías que era pecado hacer esto, pero lo hiciste, aún a sabiendas de que sabías. Por eso San Pablo dice que la ley nos hizo reos de pecado. ¿Sí? Entonces, bueno, nos van a juzgar ¿de acuerdo a qué? Yo pienso que va a ser de acuerdo a lo que conocimos. El conocer, vuelvo a repetir, no es nada más tenerlo en la mente. En la mente no nos sirve de nada los conocimientos de Dios. Bueno, lo podríamos diferenciar del saber, ¿no? Por ejemplo, yo sé que existe la Patagonia, que es la última parte de América, que hace frío, que hay pingüinos, pero no la conozco, no he tenido la experiencia, ni he puesto mi vida ahí en la Patagonia a tener la experiencia, a sentir el aire frío, a ver pingüinos, a tocarlos. O sea, el saber se queda en la mente, pero el conocimiento implica la experiencia y la acción de haberlo vivido. Usted sabe lo que son los partos, pero no ha tenido la experiencia de tener Ni un parto. espero tenerla. Ajá, entonces sabe de partos, pero no los conoce. Exacto. Una mujer embarazada, una mujer que ha tenido 1, 2, 5, más niños, sabe más de partos, aunque sea analfabeta, que yo. Porque tiene la experiencia, sabe qué se siente estar embarazada, sabe
cuáles son las sensaciones, sabe cuál es qué sensación deja el que el bebé se mueva dentro de ella. Y eso es algo que para uno, ginecólogo, no es capaz de poderlo percibir. Exacto. Entonces, la vida en la divina voluntad, eso es algo que es muy importante. Debemos tenerla como experiencia. Conocerla. Si no la tenemos como experiencia, no la conocemos. Ajá. Tendremos la teoría, pero la teoría no es absolutamente nada. Ahora, ¿cómo me van a juzgar? Que ese sería el punto. Uh-huh. Podríamos decir que nos van a juzgar, nos van a decir, no, tú sí sabías. Y yo puedo decir, bueno, sí señor, sí sabía, pero ¿sabes qué? Es que no me llenaba, no era algo que me llamara la atención. A mí me llamaba más la atención X asociación, apostolado, lo que fuera. Y Dios dirá, bueno, de acuerdo, te voy a dar, o sea, el pago, porque Dios es justo y la justicia es darle a cada quien lo que merece. Te voy a dar el pago en cuanto a eso. Uh-huh. ¿Sí? Pero si alguien se dedicó a la divina voluntad, la tomó como realmente como algo cierto, como algo que debería de vivir, la practicó, y aún practicándola, aún teniéndola en sí mismo, peca. Son dos cosas que hay ahí. Primero, no la conoce al 100%. Conoce algo, pero uh-huh. no todo. Y segundo, es un rechazo total a lo que él mismo piensa. O sea, es una incongruencia de la persona. ¿Cómo te van a juzgar? Yo creo que desde la divina voluntad. Y te van a decir, mira, tú tenías esto, pero a pesar de esto, tú rechazaste esto. No es lo mismo que el que está acá rechazó esto poquito, pero tú acá rechazaste esto mucho. Entonces tu culpa va a ser lo superior, aunque el acto de la culpa sea el mismo. Bueno, aquí, y esto es una opinión personal, siento que cada vez que Dios nos quiere dar a conocer algo, nos lo pone, pero pone la moción del Espíritu Santo a que esa verdad que estamos recibiendo es cierta. Uh-huh. Sin los que estamos oyendo la divina voluntad no fuéramos llamados para vivirla, Dios no nos hubiera dado, o sea, es que no da las cosas por mera noticia. Si nos da a conocer las cosas, es porque nos las quiere dar. Así es. Y pone la moción del Espíritu Santo para que el corazón sienta que eso es cierto y que ese es el llamado. Está más bien en la voluntad humana el corresponder a este llamado que nos hace, por ejemplo, aquí a invitarnos a vivir en la divina voluntad. Está en uno corresponder a esa gracia o rechazarla. Pero la moción de que es cierto, de que estamos llamados a esto, nos la pone. Entonces no creo que haya modo de decir no, o estar mitigando las verdades que se ven con que sí, pero ha de haber querido decir esto, y volver a tratar de darle un enfoque humano para vivirlo como la divina voluntad, como yo quiera, y no en la vida de Dios como lo tiene pensado. Y en cuanto a esto, pues creo que el que hoy en día el conocimiento de la divina voluntad se esté difundiendo y esté llegando a tantas almas, también considero que es un llamado a regresar a la inmaculadez. Sería, no, o dígamelo si me equivoco. Bueno, es que nunca podremos volver a ser inmaculados. Ser inmaculados desde el nacimiento, siempre quedará la huella. La vida divina, cuando entra en una criatura, la vida divina no puede empezar de aquí para adelante. Uh-huh. O sea, no puede traer atrás un chipote de vida humana. ¿Sí me explico? Ajá, sería entonces, una defecio mal así puesto. Es, bastante feito. Uh-huh. Entonces la vida divina se extiende
¿sí?, a toda la vida de aquella criatura. Y efectivamente, o sea, llega al punto en donde el origen de esa criatura pues está en el momento de la concepción. Podríamos decir que el germen del pecado original quedaría aplastado, creo que es la palabra, o sea, sin oportunidad de moverse. Pero ahí está el germen. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sí es vida divina con un germen humano aplastado. Siempre se verá que nacimos en pecado original. Siempre se verá que fuimos rescatados por la pasión de Jesús. Siempre se verá que fuimos necesitados de todo lo que la Iglesia nos proporciona. Uh-huh. Y que al final la divina voluntad mantuvo aquello. Pero todo lo anterior quedará siempre como huella indeleble en nosotros, ¿no? O sea, pero sí, de alguna manera podríamos decir que podríamos regresar a la inmaculadez, pero es algo que no se puede heredar. Esto es lo último, porque el tiempo se nos acaba. Por ahí dicen que cuando el hombre ya viva en la divina voluntad, y haya parejas que se unen y que los dos vivan plenamente en la divina voluntad, sus hijos van a nacer inmaculados. Mentira absoluta y rotunda. Eso es una equivocación funesta. La humanidad, toda la humanidad, nacerá en pecado original. Seguiremos necesitando del sacramento, del bautismo, de la redención, de ser injertados de la Iglesia, en la vida divina, de los sacramentos y de todo. Bueno, amigos, pues el tiempo se nos termina. Hay mucho que decir todavía, pero pues por ahorita creo que es suficiente. Rosy, muchas gracias. Al contrario, y muchas gracias por las preguntas. Gracias, y nos oímos la próxima semana. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.